están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de lengua materna para sexto grado. Maestra Gaby Rivas, bienvenida. Muchas gracias, María. Qué gusto saludarte y también qué gusto poder saludar a los alumnos y alumnas de sexto grado que nos están siguiendo en esta clase de lengua materna. Así es. Pero antes de comenzar con cualquier cosa, vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Maestra Gaby, ¿qué materiales vamos a necesitar para esta sesión? Vamos a necesitar tu libro de texto, tu cuaderno para que tomes notas, algo con que anotar. También si tienes a la mano tu lapicera con tus colores para poder personalizar algunos apuntes. Y el propósito de esta sesión es que tú identifiques aquellas preguntas que puedes considerar dentro de una entrevista para obtener la información y realizar la biografía. También vamos a recordar lo del orden cronológico, la manera en que se va a plantear esto dentro de la narración de tu biografía. Y la última actividad que nosotros pretendemos lograr es invitarte a que hagas el guión de tu entrevista. ¿Cómo ves, María? Muy bonito, muy emocionante. Yo ya quiero comenzar. ¿Con qué vamos a empezar? Claro que sí. Bueno, vamos a recordar un poquito de la clase anterior, donde estuvimos hablando de estos dos tipos de texto, el texto biográfico y el texto autobiográfico. María, ¿te acuerdas quién escribe el texto biográfico? Lo escribe una tercera persona. Así es. Y la persona, la voz gramatical, va a ser en tercera persona, él o ella. ¿Y la autobiografía, qué voz gramatical ocupamos, María? La primera persona. Muy bien. ¿De qué manera se van a presentar los hechos en estos dos tipos de texto? En la biografía los vamos a presentar de una manera impersonal, porque alguien más los está redactando, y en la autobiografía va a ser de una manera personal. Nosotros también ahí podemos plasmar ciertos sentimientos, lo veíamos en los textos de Francisco Goitia, de Juan José Arreola, y podemos también hasta un poco de humor poner para recordar las anécdotas. Finalmente, pues estos dos textos van a ir en un orden cronológico. Así es. Quiere decir de lo más antiguo a lo más reciente. Bien, pues aquí la invitación es a que tú ya tengas detectado a quién vas a entrevistar para hacer esa biografía. Y también pues que vayas contemplando esta posibilidad de contactarlo. Recordemos que es importante la sana distancia y que no debemos ir a casa de ningún amiguito, pero puede ser con una videoconferencia, hablarle por teléfono. Y si no, también puedes hacer la biografía de algún familiar a quien tú admires. De hecho, hoy vamos a tener un texto también muy bonito al final de la sesión, que es de Amparo Dávila, una escritora mexicana muy famosa y que nació en Zacatecas, de donde también era originario Francisco Goitia. Y fíjate que curiosamente Francisco Goitia hizo una pintura del lugar donde nació Amparo Dávila, que se llama Pinos. Entonces, pues va a estar muy interesante esta sesión, María. Muy bien. Bien, pues vamos a comenzar con unas biografías, los datos de dos niños
que son más o menos de la edad de los alumnos y alumnas que están en sexto grado, y que vale la pena conocer su vida de ellos, los logros que han tenido. Tenemos primero a Xóchitl Guadalupe Cruz López. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Recibió a los 8 años el reconocimiento del Instituto de Ciencias Nucleares a la Mujer que otorga la Universidad Autónoma de México, UNAM, convirtiéndose en la científica más joven que obtiene esta distinción. El proyecto por el que fue reconocida es un calentador solar de agua que ella misma instaló en la azotea de su casa con la ayuda de su padre, Lucio Cruz. Y tenemos también otro chico destacado ahí, que es Diego Ramírez Calvo, que él nació en la Ciudad de México. Creó a los 12 años la aplicación móvil de Safe Live Alert, una plataforma de alerta sísmica, meteorológicas y volcánicas lanzada en septiembre de 2017 de forma gratuita. La herramienta incluye noticias y chats donde las personas pueden solicitar ayuda en los casos de contingencias naturales. ¿Qué te parece esta información, María? Interesante, y no solamente eso. Qué orgullo el tener dentro de nuestra población a estos 2 niños. Así es. A veces pensamos que porque no tenemos tantos años de vida no vamos a poder hacer mención de cosas importantes que hemos hecho, pero pues como bien lo dices, estos niños, esta niña y este niño, pues realmente han hecho cosas asombrosas y que nos están sirviendo a todos. ¿Tú qué harías, María, si de repente te dicen que esta niña y este niño van a estar en tu salón de clases? ¿Qué les preguntarías para saber más de su vida? Les preguntaría qué los motivó a hacer los inventos, en este caso la aplicación y el calentador solar que hicieron. ¿Cuál fue su primera motivación? Esa es la idea, que a partir de lo que tú ya conoces de tus compañeros de clases, también puedas seguir explorando, puedas preguntarle, o de tu familia. A veces nosotros decimos, voy a hacer la biografía de mi abuelita porque la admiro, la quiero mucho. Te vamos a plantear aquí un guión de cómo puedes realizar esa entrevista. Te voy a pedir que nos vayamos a la página 24 de tu libro de texto. Y en la página 24 tenemos la entrevista. ¿Sí? Y en esa entrevista, ahí nos piden plantear ciertas preguntas para conocer determinados aspectos de la vida de los niños. Tenemos una columna donde están las preguntas, tenemos otra columna donde dice para saber. Entonces, aquí nos ponen en el primer renglón dónde nació. Esa sería la pregunta para saber sobre el lugar donde nació la persona. Para saber sobre su familia, ¿qué pregunta se te ocurre, María, que podríamos plantear en la entrevista? Podríamos preguntar cómo era tu ambiente familiar al momento de nacer. Podríamos también preguntar a qué se dedicaban tus papás, si tienes hermanos, cuántos son, cuántos años tienen. Muy bien, María. Y si quisiéramos saber sobre sus amigos de la infancia, ¿qué pregunta se te ocurre? Se me ocurre que podríamos preguntar cómo era su ambiente en la escuela, cómo era su día a día en la escuela, con quiénes se juntaban, si había más niños de su edad en el lugar en el que vivía. Y si quisiéramos saber sobre lo más importante que ha sucedido en su vida, ¿cómo plantearías esa pregunta? Le preguntaría, ¿cuál es el momento que recuerdas con más cariño? Le podría preguntar también, ¿cuál es el momento que más te ha marcado hasta este momento de tu vida? ¿Qué te causó gran impacto? Muy bien, María. Si quisiera saber sobre sus gustos y sus preferencias. Le preguntaría qué le gusta hacer en su tiempo libre. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál no te gusta? Exacto. Preguntar si le gusta leer, si le gusta escuchar música. Así es. Y esto iría muy encaminado dentro también de las actividades que realiza fuera de la escuela. La sesión anterior comentábamos que hay chicos y chicas que se dedican a practicar fútbol, gimnasia, natación, y eso también es importante destacar. Pues una vez que tú ya tienes tu entrevista, María, es momento de que juntes toda la información y que también empieces a redactar tu biografía, tu texto.
En la entrevista las preguntas deben de estar hechas con mucha claridad. Como nos decía ahorita María, estoy casi haciendo la misma pregunta, entonces es muy recomendable que tú redactes tus preguntas, las revises y de esas puedas ir viendo cuáles se parecen y que podrías conjuntar o cuáles te faltan. Inclusive puedes darlo a leer a alguien más para que lo revise y te diga, ¿sabes que esta pregunta no se entiende? Es también importante que te acuerdes que ya vimos este tema de las preguntas abiertas, que deben de ir con su signo de interrogación, deben de ir con su respectivo acento las palabras que nos sirven para preguntar. Y sobre todo pactar en qué momento, María, porque tenemos que saber con qué tiempo cuenta nuestro compañerito o nuestro familiar y hacer la entrevista. Y una vez que ya tenemos esa información, vamos a empezar a redactar. Pero ¿sabes qué, María? De repente a los niños esta cuestión de redactar se les dificulta un poco. Entonces vamos a hacer algunas precisiones sobre la manera en que tú puedes redactar. Y vamos a recordar unos conceptos clave. Sí, que son, por ejemplo, la oración. Para redactar un párrafo, tú partes de una oración. Y ahí tenemos el concepto, se llama oración al conjunto de palabras que expresa una idea con sentido completo. La utilizamos para informar o expresarnos en forma clara. Ahí tenemos unos ejemplos. Jimena corre en el parque, Inés y Luis tienen un club de lectura. Tenemos bien identificado a nuestro sujeto, nuestro predicado. Hay un verbo ahí. En el caso de Jimena, el verbo es corre. En el caso de Inés y Luis, tiene. Pero también tenemos oraciones compuestas, que son las oraciones o enunciados que tienen más de un verbo conjugado. Están formadas por dos o más oraciones simples que se han combinado entre sí mediante diversos nexos o elementos de relación, que son conjunciones, locuciones conjuntivas, adverbios y pronombres relativos. Las oraciones compuestas se pueden clasificar en tres tipos: coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Y ahí tenemos unos ejemplos. Aquí no se espanten con esas palabras que ven raras. Es más, anótenlas en su cuaderno para que después busquen información sobre estos términos y si no tienen oportunidad de hacerlo, lo vamos a seguir explicando. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos ejemplos, se los voy a mencionar. Y son: Manuel llegó tarde y su jefe se enojó. Son dos oraciones, una es Manuel llegó tarde y la otra es que su jefe se enojó. Estamos uniendo dos oraciones. El siguiente ejemplo es: Daniel no comprendió la clase, por eso su maestra lo ayudó. Tenemos la oración: Daniel no comprendió la clase, y la siguiente oración es: por eso su maestra lo ayudó. Dos oraciones con dos sujetos, dos verbos, entonces se están relacionando de esa manera. En coordinadas nos dice una oración coordinada es un tipo de oración compuesta, es decir, aquella que consta de dos o más formas verbales, y ahí los vamos a tener: el espectáculo ya empezó y el actor principal no ha llegado. Vienen a casa o nos encontramos en la biblioteca. Ahí nosotros podemos apreciar la conjunción y. También está la otra opción o, y está uniendo dos oraciones. Tenemos las oraciones yuxtapuestas, que es un tipo de oración compuesta, siendo su característica principal la inexistencia de una palabra como nexo. Aquí lo que vamos a ocupar son comas, dos puntos, punto y aparte, punto y seguido, y ahí tenemos el ejemplo. La vi desde lejos, estaba en la esquina de su casa. Juan Rulfo es el autor favorito de Romina. Clara ya leyó Pedro Páramo. A mí se me antoja leer El llano en llamas. ¿Y cuál sería ahí el signo que está sirviéndonos para conectar esas oraciones, María? La coma. La coma, muy bien. Y ahora tenemos las oraciones subordinadas, que son un tipo de oraciones compuestas en las que se establece una relación de dependencia entre un par de oraciones. Hay una más importante que la otra, pero al final se complementan. La película que me recomendaste es muy linda. La escoba que me prestaste está rota. Los textos de bestiario de Juan José Arreola me gustan mucho. Estamos hablando de la misma idea, pero se están complementando ahí dos oraciones. Pero no se preocupen, este tema de verdad que lo vamos a seguir revisando. Aquí es para que tú
tengas oportunidad de ir explorando a través de la redacción de tu biografía y también puedas estar consultando algunas dudas que tienes, revisar en tu libro de texto con tu maestra o tu maestro también. En la página 25 de tu libro de texto, precisamente también tenemos otra tablita. Y en esta tablita, María, también tenemos los tipos de oraciones que se están relacionando, de qué manera, por yuxtaposición, coordinación, subordinación. Tenemos los conceptos y también tenemos los ejemplos. Y si te fijas ahí en los ejemplos, nos están dando básicamente la misma información, pero la manera en que se están enlazando las ideas es muy importante. Tenemos el primer ejemplo, que es por yuxtaposición, donde nos dice: Mario nació en Guadalajara, Jalisco. Sus padres eran oriundos de Michoacán, su padre nació en Janitzio, su mamá nació en La Piedad. Se casaron en 1996. Años después, inscribieron a Mario en la primaria Emiliano Zapata. Y aquí nos damos cuenta que están únicamente los signos de puntuación sirviéndonos para conectar esas ideas. Abajo, donde tenemos el ejemplo por coordinación, vamos inclusive a ver unas letras que están resaltadas con color negro. Y te voy a pedir, María, que le des lectura para que ustedes revisen esas palabritas que están ahí destacadas. Perfecto. Dice: Mario nació en Guadalajara, Jalisco. Sus padres eran oriundos de Michoacán. Su padre había nacido en Janitzio, pero conoció a su mamá en La Piedad, donde ella había nacido. Se casaron en 1996 y se fueron a Guadalajara. Ahí nació Mario y ahí estudia actualmente la primaria en la escuela Emiliano Zapata. Así es. Y aquí nos damos cuenta que ya tenemos las conjunciones, que son las que ustedes usualmente ocupan en clase, y tenemos otras palabras que son los nexos, que también nos vamos a seguir revisando a lo largo de estas sesiones. Y también tenemos la última forma que nos dan para relacionar oraciones, que es la subordinación. Está el concepto y también tenemos enfrente el ejemplo. Dice: Mario nació en Guadalajara, Jalisco. Sus padres eran oriundos de Michoacán. En este estado hay un lugar lleno de magia y encanto llamado Janitzio. Ahí nació su padre, aunque los viajes lo llevaron a La Piedad, donde conoció a la madre de Mario. Después se fueron a vivir a Guadalajara, lugar en que nació Mario y donde hasta la fecha estudia en la escuela Emiliano Zapata. Si ustedes pusieron atención en este ejemplo, nos damos cuenta que hay otras palabras que están resaltadas y que nos están sirviendo también para conectar ideas. Entonces, esto, cuando tú empieces a redactar tu biografía, puedes tomarlo como un referente para empezar a enlazar la información que ya tienes. Entonces, la invitación es a que revises estos ejemplos y que también nos sigas a lo largo de estos programas, porque vamos a seguirte compartiendo otros ejemplos, otras maneras en que puedes mejorar la redacción de tus textos. Y pues vamos a unas preguntas, María. ¿Me ayudas con la lectura de las preguntas? Por supuesto. La primera pregunta es: una vez que realicé mi entrevista a la persona sobre la que escribiré su biografía, ¿puedo realizar mi redacción en forma de narración? Así es. Y esto nos sirve porque también está manifiesto el orden cronológico, que eso es muy importante que no se te olvide. Dentro de un texto narrativo siempre debe haber un orden cronológico, la manera en que se fueron presentando los hechos. Perfecto. La segunda pregunta es: ¿para qué me servirá esta información sobre la forma de relacionar las oraciones? Pues te va a servir sobre todo en los momentos en que tú estás redactando. Cuando empezaste en primer grado, hacías oraciones muy sencillas con su sujeto y su predicado. Poco a poco este nivel va haciéndose más complejo. Este aprendizaje tiene que, sobre todo, perfeccionarse, ¿no? Que tú puedas redactar con claridad. Entonces, cuando llegas a sexto grado, pues lo tienes que hacer con propiedad, con el mínimo de faltas de ortografía, y que tus ideas sean muy claras para que elabores textos más completos. Esta información que te estamos dando y que estamos revisando en tu libro de texto va a servir para ello, para que tú ya escribas propiamente como un niño de sexto grado con todas estas herramientas. Así es,
escucharon, yo ya vi unos errores de ortografía terribles en las redes sociales. La tercera pregunta es, además de buscar información, ¿qué otra cosa podría hacer para dominar el tema de la combinación de oraciones? Pues redactar. Esa es la mejor manera. Conforme nosotros vamos practicando la redacción y si le damos a revisar nuestro texto a alguien más, él lo va a leer y nos va a decir, ¿sabes qué? Esta idea no la entiendo. O nos va a decir, ¿qué no esta palabra se escribe con S en lugar de C? Entonces, nosotros vamos, estos conocimientos los vamos reafirmando y decimos, sí es cierto, sí, aquí esta palabra como que no se ve muy bien y es la manera en que la práctica nos va a hacer perfeccionar plasmar nuestras ideas por escrito. Esa pues es la invitación. Bien, pues no sé cómo ves, María, ¿tienes alguna duda más o continuamos con el texto de Amparo Dávila? Yo ya quiero conocer el texto de Amparo Dávila, desde el principio. Es un texto muy bonito, es un texto autobiográfico que también te va a permitir imaginar muchas cosas. De verdad que esta manera de plantear la narración de forma personal nos lleva a otro mundo. Entonces pon mucha atención y vamos a comenzar. Pinos, el pueblo donde nací es el pueblo de las mujeres enlutadas de Agustín Yáñez. Es también Lubina donde solo se oye el viento de la mañana a la noche desde que uno nace hasta que muere. Situado en la cima de una montaña y rodeado siempre de nubes, desde lejos parece algo fantasmal, con sus altas torres, las calles en pronunciado declive y largos y estrechos callejones. Pinos es un viejo y frío pueblo minero de Zacatecas, con un pasado de oro y plata y un presente de ruina y desolación. Yo nací en la casa grande del pueblo y a través de los cristales de las ventanas miraba pasar la vida, es decir, la muerte, porque la vida se había detenido hacía mucho tiempo en ese pueblo. Pasaba la muerte en diaria caravana. No había cementerios en varios ranchos cercanos y a Pinos iban a enterrar a los muertos. Yo los veía llegar tirados en el piso de una carreta, atravesados sobre el lomo de una mula y a veces en una rústica caja. Detrás de los cristales de la ventana tampoco había esperanzas de vida para mí y sí muchos augurios de muerte. Había perdido a mi hermano y yo era una niña sentenciada y sola, marcada por un destino cuyos plazos se fueron prorrogando de tiempo en tiempo durante muchos años. De tal manera que mi vida fue, hasta hace poco, cuando cesó esa sentencia, como una larga carrera de obstáculos en la cual, una vez salvada la muerte, me enfrentaba de nuevo a ella. Al lado de nuestra casa se encontraba la de mi abuelo paterno. En ella había 2 cuartos que nunca he olvidado. Una sala muy grande, con muebles de mimbre, tibores, espejos dorados, floreros, miniaturas y una virgen de bulto de tamaño natural con grandes ojos azules de vidrio que parecía que de pronto iba a bajarse de su altar. Y el cuarto del fondo donde había un ataúd en el centro y 4 cirios nuevos. Este era el ataúd que mi abuelo tuvo durante años listo para su muerte. En la esquina de mi casa estaba el callejón de las prostitutas y ese era el único lugar del pueblo donde quedaban restos de vida y alegría, pero también por ahí transitaba la muerte. Con bastante frecuencia se mataban los mineros y las mujeres se apuñalaban por los hombres. En la noche el aspecto del pueblo se volvía más dramático. No había luz eléctrica y las calles y las casas se alumbraban con la débil luz de las lámparas de petróleo y gasolina. El frío era más intenso y el viento soplaba más fuerte. Los hombres se envolvían en gruesos jorongos y se metían los sombreros anchos hasta las orejas. Las mujeres se embozaban completamente dejando descubiertos solo los ojos. Agobiados por el frío, pesadamente se movían a lo largo de las calles oscuras como si fuera una procesión de enormes cuervos negros. El viento se filtraba por las hendiduras de las puertas y las ventanas calando los huesos. Yo siempre tenía frío. Ni la chimenea de mi cuarto, ni mis perros y mis gatos lograban calentarme. Durante el día muchas veces lloré de frío y por las noches de frío y de miedo.
Una mujer vestida de blanco, con una vela encendida, muy pálida y sin ojos, buscaba algo a través de la larga noche. Crujían las puertas y los muebles pasaban sombras, bultos, se oían voces, suspiros, quejidos y un hombre con una pierna de palo golpeaba sordamente al caminar, entre los aullidos del viento, la música de los fonógrafos y las carcajadas de las prostitutas en el callejón. Así pasaba la noche, así pasaron muchas noches de mi infancia. Mi primera afición fue la alquimia, tal vez por haber nacido en un pueblo de metales. Cuando no hacía tanto frío y yo estaba en condiciones de salir, iba a la montaña con mis perros y cortaba toda clase de flores y hierbas venenosas. Juntaba pedernales y cualquier piedra que me parecía misteriosa. Después pasaba muchos días encerrada en una bodega, llenando frascos con pétalos de flores y moliendo hojas de yedras y ortigas. Los pedernales y las piedras los bañaba en aguas de colores y estaba totalmente convencida de que el día menos pensado obtendría perfumes increíbles, venenos, metales y piedras preciosas. Los frascos llenos de pétalos y hojas maceradas explotaban a los pocos días y la bodega se llenaba de pestilentes olores. Los pedernales se enmohecían y enlamaban, pero yo no me desanimaba por los frascos y volvía a llenar frascos y más frascos y todavía sigo preparando lociones, unturas y brebajes que algunos de mis amigos conocen. Allí en ese pueblo aprendí sola a leer y mi primer libro de lectura fue La Divina Comedia, que encontré en la biblioteca de mi padre, lo cual sin duda parecerá increíble a muchos, como increíble y absurda ha sido toda mi vida. Creo que deben haber despertado mi curiosidad, el tamaño del libro, los cantos dorados y los terribles grabados de Doré. Y el primer libro que cayó en mis manos, ha sido simbólico en mi vida, pues si bien ahí conocí el rostro de los demonios que me perseguirían sin descanso, también descubrí el rostro del amor en Francesca y Paolo, los amantes que en un negro viento impulsaban sin descanso por toda la eternidad, enlazados estrechamente en el amor que los llevó a la misma muerte, y encontré a Virgilio, el cual en 3 imágenes me ha conducido de la mano a lo largo de mi vida, a través de mis propios círculos infernales. Como nadie me lo impedía, yo pasaba días enteros en la biblioteca hojeando y curioseando toda clase de libros, sobre todo aquellos que tenían ilustraciones. Así pasé de la Divina Comedia al Quijote, cuyas láminas me divertían muchísimo. Siguieron Dumas, Théophile Gautier, Solá, Gustavo Adolfo Bécquer. No he olvidado aún su rostro en el grabado que precedía aquella antigua edición de sus rimas y leyendas. Vargas Vila, y no recuerdo cuántos más pasaron por mis manos. En esta forma desordenada he leído siempre. Pues este texto continúa, María, es muy bonito. Ojalá que tengas oportunidad de buscar en otras fuentes más información sobre Amparo Dávila y este texto. Así es, lo comentamos la próxima sesión. Maestra Gaby, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Hemos terminado con preguntas para entrevista y oraciones compuestas. Agradecemos a todos los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.